Bien, maestros y compañeros, muy buenos días. Nuevamente vamos a explicar otro tema muy interesante. En esta oportunidad corresponde platicar sobre la evaluación de desempeño. La evaluación del desempeño es muy importante porque permite detectar aquellas deficiencias que podrían darse dentro de una organización, y esta es fundamental para el desarrollo de capacidades y habilidades y destrezas de nuestros colaboradores. Existen métodos tradicionales para poder evaluar a nuestros trabajadores. Tenemos a las escalas gráficas, que estas básicamente califican a través de ponderaciones a nuestros trabajadores, llevan un listado, los califican y así sucesivamente. Los aspectos que se califican dentro de las escalas gráficas están las habilidades, conocimientos, por ejemplo, destrezas, tipo de liderazgo, las iniciativas, y se van calificando de acuerdo a la ponderación que el evaluador les dé o los califique. Posteriormente también tenemos la elección forzosa. Es un método tradicional también. La elección forzosa básicamente es un documento en donde hay varias opciones, en donde el supervisor, en este caso el evaluador, tiene que seleccionar la ponderación que le corresponde al trabajador. Hay un aproximado de opciones, no son tantas porque básicamente es para reducir la subjetividad. Reduce la subjetividad. Podemos mencionar también otro método tradicional para evaluar el desempeño, que es la investigación de campo. La investigación de campo es mucho más amplio, abarca otros factores como el tipo de cultura organizacional, desempeño, relaciones interpersonales. Abarca varios factores. También tenemos los incidentes críticos. Los incidentes críticos mencionan de que cuáles son esos detalles, esos factores que podrían calificársele a un trabajador, ¿verdad? O sea, la forma en que inciden esos factores en el desempeño del trabajador. Entonces, para esto se elaboran formularios, se elaboran documentos para poder realizarlos. También tenemos las listas de verificación. Las listas de verificación son un documento también que se realiza con mayor frecuencia. Algún supervisor, alguien que esté a cargo de recursos humanos, y en cualquier momento puede llegar pues, a verificar cómo está desenvolviéndose el trabajador en sus funciones. Es un documento donde lleva toda aquella información. Cabe mencionar que estos métodos tradicionales también tienen un alto grado de sesgo en cuanto a subjetividad. Entonces, pero el asunto es de tratar de reducirlos, tratar de medir ese desempeño que tienen nuestros colaboradores. Estos son los métodos tradicionales, pero conforme el tiempo va avanzando, conforme los cambios se den en el entorno interno y externo de la empresa, pues también van desarrollándose los modelos, los métodos para evaluarlos. Los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos aptitudes, pero muchas veces estas aptitudes se ven muy sofocadas debido a la cultura organizacional, al tipo de liderazgo. Por lo tanto, existen y se crearon otros métodos, los cuales son, en este caso, la evaluación de 360 grados, ¿verdad? Es una circunferencia totalmente, pero en la evaluación del desempeño, la evaluación de 360 grados consiste en incluir todos aquellos factores quienes interactúan con el trabajador. Hablamos de compañeros de trabajo, equipos de trabajo, clientes, hablamos con gerentes, hablamos con proveedores, ¿verdad? Entonces, el objetivo de evaluación de 360 grados es como detectar qué opinan las otras personas del desempeño de nuestro trabajador dentro de la organización. Por ejemplo, si hablamos con el equipo de trabajo,
pues ellos dirán cómo se desenvuelve el trabajador en su desempeño o en sus funciones. Pero también dicha motivación influye directamente en la atención del cliente. Si el trabajador se encuentra motivado, se ve reflejado también en la atención del cliente. Pero si el trabajador no está realizando bien su trabajo de forma eficiente, pues influye también en la atención del cliente, ¿verdad? Probablemente esté malhumorado, probablemente no lo atienda bien, no le proporcione toda la información. Es por lo mismo que la evaluación de 360 grados involucra todos esos sectores. Pero también tenemos la evaluación participativa por objetivos. Muchas veces anteriormente a los trabajadores se les consideraba, ¿no?, como simples trabajadores, pero conforme va el tiempo se han dado cuenta de que realmente es un potencial en cuanto a ideas. El trabajador puede aportar ideas, el trabajador tiene ese conocimiento, por lo tanto hay que incitarlo, hay que motivarlo de forma adecuada para que proporcione todas sus ideas y capacidades. La evaluación participativa por objetivos consiste en involucrar al trabajador para alcanzar los objetivos, ¿verdad? Pero tienen los siguientes pasos, que es formular objetivos. Dentro de la planeación estratégica, pues queda claro de que los altos mandos son los que determinan objetivos. Pero no estaría también nada mal considerar aquellas opiniones de nuestros trabajadores en el área operativa o de los mandos medios para formular objetivos, porque los que ejecutan esa labor para poder alcanzar los objetivos son los de área operativa, los de mandos medios. Prácticamente los del nivel estratégico son los que tienen los informes, los documentos para realizar nuevas proyecciones. El compromiso también. Dentro de la evaluación participativa por objetivos, es necesario tener ese compromiso del trabajador para cumplir esos objetivos. Porque si no hay compromiso, no se alcanzan. Se trabajan de forma deficiente, están desmotivados. Tiene que haber compromiso por parte del trabajador, pero también compromiso por parte de los gerentes en proporcionar esos recursos para poder alcanzar esos objetivos. Y la asignación de recursos, como lo mencionaba anteriormente. Aunque el trabajador tenga ese deseo, esté comprometido para alcanzar los objetivos, pero si no hay recursos, es complicado alcanzar esos objetivos. Tenemos que tener esos recursos, esos medios para poder alcanzarlos. El desempeño también. Dentro de la evaluación participativa por objetivos, el desempeño básicamente se da cuando, teniendo ya claro los objetivos, teniendo ya claro cuál es el compromiso y teniendo ya los recursos necesarios, pues se puede desempeñar de forma adecuada para alcanzar esos objetivos. El monitoreo también, desempeñándose el trabajador en su trabajo, en sus funciones, para alcanzar los objetivos, pues es fundamental monitorear cómo se está realizando el trabajo, si se está alcanzando o no los objetivos. Este monitoreo es fundamental, poder programarlo cada cierto tiempo, porque lo que no se quiere es sofocar al trabajador, sino es proporcionarle cierta autonomía para poder alcanzar esos objetivos. Y la realimentación, ¿verdad?, o retroalimentación, es básicamente, teniendo resultados del monitoreo, pues se llega a entablar una conversación con el trabajador diciéndole qué aspectos debe de mejorar, en qué condiciones son los adecuados para poder alcanzar estos objetivos. Muy bien. Tenemos también la evaluación del desempeño por competencias. Pues queda claro que nosotros, los seres humanos, tenemos múltiples inteligencias. Hay quienes que son muy buenos con las matemáticas, hay quienes que son muy buenos en tener relaciones interpersonales, tienen inteligencia espacial, ¿verdad? Hay un sinfín de tipos de inteligencia. Y eso permite de que nosotros podamos tener diferentes competencias, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos diferentes.
en cuanto a competencias también. Por lo tanto, esta evaluación del desempeño por competencia hace hincapié en de que se debe de evaluar al trabajador de acuerdo a su competencia o de acuerdo a sus capacidades, destrezas y habilidades. Sus elementos en este caso son el saber. ¿Qué tanto sabe el trabajador? ¿Qué tanto conocimiento tiene para poder ejercer su función? Saber hacer, ¿verdad? No solamente es saber, sino es saber aplicar, saber ejecutar, saber estar, ¿verdad? ¿En qué momento debe de estar? En el momento adecuado, en el momento oportuno. Querer hacer. Muchas veces hay trabajadores que tienen ese conocimiento, esa habilidad, pero posiblemente por la falta de motivación o por la falta de un ambiente agradable, no lo quieren hacer, no quieren aplicar todo su conocimiento. O probablemente el salario no es el adecuado, o las motivaciones monetarias o no monetarias no son las adecuadas. Por lo tanto, ellos no quieren hacer, no quieren aplicar su conocimiento. Y también el poder hacer, ¿verdad? Es realmente la forma en que deberían de poder realizar su trabajo. Pero tenemos grupos de competencias. Tenemos los que son los visibles, en este caso son las destrezas. ¿Cómo podemos nosotros saber si la persona tiene conocimiento sobre su área de trabajo? Es la forma en que lo va a hacer, ¿sí? Si es tan hábil para hacerlo. Son las destrezas que tiene. Y los conocimientos, obviamente, ¿verdad? De que si la persona sabe cómo aplicarlos, obviamente las destrezas pues se van a notar en la ejecución de este tipo de trabajo. Pero también tenemos los no visibles. En este caso tendría que tomarse muy en cuenta los conceptos de uno mismo. Nosotros como seres humanos podemos tener un concepto de nosotros mismos. Tenemos que estar seguros de quiénes somos, cómo somos y cómo debemos de actuar. Por lo tanto, es fundamental conocer qué habilidades tenemos, cómo nos definimos. Entonces, es muy importante. Rasgos de la personalidad, esto es muy fundamental. Muchas personas tienen diferentes personalidades, tienen diferentes temperamentos. Por lo tanto, eso también implica en la competencia, ¿verdad? Porque no podemos calificar a una persona que es melancólica y compararlo con alguien que es flemático, por ejemplo. Hay diferentes tipos de personalidades, de temperamentos y así sucesivamente. Pero tenemos, en este caso, los pasos para poder aplicar la evaluación del desempeño. Tenemos la intención de la evaluación o un propósito. Si nosotros aplicamos la evaluación del desempeño sin una intención, sin ningún objetivo, realmente no sabríamos ni qué calificar, ¿verdad? Sería un trabajo en vano. También está el análisis del sistema posible. La evaluación del desempeño por competencia debe de tener una estructura, pasos interrelacionados, pasos que puedan proporcionar información confiable y coherente sobre el desempeño de nuestro trabajo. Por lo tanto, tenemos que analizar el sistema, qué tipo de sistema vamos a aplicar, cuáles son los pasos que conllevará para poder evaluar. También tenemos la siguiente: el diccionario de competencias. El diccionario de competencias básicamente es la lista de todas aquellas competencias que hay que calificar, ¿verdad? Por mencionar el liderazgo, la iniciativa, las funciones que debe de realizar, por puntualidad, alcance de objetivos, etcétera. Son una lista de aquellas competencias que hay que calificar. También tenemos la siguiente: hay que diseñar también la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿De qué forma lo vamos a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién lo va a evaluar? Y así sucesivamente. También tenemos la siguiente, que es la comunicación. La comunicación es fundamental en una organización. La falta de comunicación genera desconfianza, genera también un clima tóxico dentro de una organización.
Por lo tanto, la comunicación es fundamental. Y en la evaluación del desempeño por competencia, la comunicación consiste básicamente en transmitirle el mensaje a la persona que vamos a evaluar, ¿verdad? Transmitirle la forma en que se va a realizar, para que no queden dudas y para que no genere conflicto. Tenemos la siguiente. El entrenamiento. El entrenamiento es fundamental porque si los evaluadores no tienen esas destrezas, no tienen o no están entrenados para poder calificar, realmente existe mucha subjetividad en cuanto a la recopilación de información. Por lo tanto, hay que entrenar. El tiempo es fundamental, es necesario determinar fechas, cronogramas, básicamente fechas en que se va a realizar la evaluación del desempeño. Una fecha definida, una fecha indefinida permitiría altos costos en entrenamiento, en recopilación de información, y eso tendría mucha desventaja. Después de aplicar todos estos procedimientos o los pasos, se analiza el sistema, qué funcional, qué tanto aportó este sistema para proporcionar su información. Es necesario analizarlo, cuáles son sus fallas, dónde tenemos que mejorar, para posteriormente darle un seguimiento, darle mejoras al sistema y así sucesivamente. Muy bien, pero ¿cuál es en sí la aplicación de la evaluación del desempeño? Básicamente es para sumar personas, ¿verdad? Nosotros aplicamos evaluación para poder sumar personas en el caso de reclutamiento, ¿verdad? Nos sirve a nosotros esa información para poder contratar a alguien, los lineamientos que debe tener, para colocar personas, ¿verdad? A través de estudios anteriores, pues se puede evaluar cuáles son los aspectos que debe de cumplir el nuevo trabajador y para poder colocarlo dentro de la organización. Para recompensar es fundamental. La evaluación del desempeño debe de proporcionar esa información, pero también debe de proporcionar la información de la forma en que nosotros debemos de recompensar a nuestros trabajadores, ya sea económicamente o no económicamente, ¿verdad? A través de bonos, aumentos de salario, etcétera. Para desarrollar, ¿verdad? Yo creo que la evaluación del desempeño no debe de ser atemorizante, sino debe de ser algo amigable al trabajador. Es para desarrollar sus capacidades, para determinar qué debilidades tiene, para desarrollarlas, para retener personas, ¿verdad? Para poder retener a un trabajador es fundamental proporcionarle todos aquellos beneficios, pero de acuerdo también a las metas o los objetivos que va alcanzando. Y para monitorear, ¿verdad? Yo creo que es importante monitorear el trabajo que se está realizando, si se están alcanzando o no las metas. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la evaluación del desempeño no debe ser atemorizante, no debe ser algo que pueda perjudicarnos, sino trae muchos beneficios para la organización. Esta ha sido la exposición de la mañana de hoy. Debido a la cantidad de material didáctico, pues no se podía colocar uno por uno. Se tuvo a bien colocarlo con anticipación para poder mantenerlo estable. Agradezco la fina atención y muchas gracias.